pacientes que sí voy a tener que utilizar bozal. Por ejemplo, a lo mejor si es la primera vez que ustedes ven a un paciente, sí van a requerir el bozal y ya una vez que le tengan confianza y todo, pues ya saben, ¿no? Que Firulais es bien buena onda, que no me va a morder, entonces que ya no voy a utilizar el bozal. Les digo, a lo mejor como primera instancia, como primera vez, no se confíen. Les digo, generalmente son buenos y se dejan revisar perfectamente, pero a final de cuentas ustedes se tienen que cuidar sus manos, que es con lo que trabajan, su carita también, ¿no? Que a veces unos también viven de ella. Y sí, como dices, se portan bien, se dejan manejar, pero cuídense. Ujú. Y si es necesario usar el bozal, si es necesario sedarlo, adelante, lo pueden hacer. Ujú. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con este siguiente tema, eh, que es el examen clínico general, y después vamos a seguir con el expediente clínico orientado a problemas. Y ahora, en este punto es cuando nosotros ya sabemos manejar a nuestros pacientes, ya lo tenemos preparado para empezar nuestra revisión. ¿Qué es lo que vamos a revisar? ¿Qué es un examen clínico general? Un examen clínico general es cuando nosotros vamos a revisar a nuestros pacientes completamente, de la punta de la nariz a la punta de la cola. Vamos a tomarle ciertas constantes, un listado de 16 constantes. Me encantaría que ahí vayan haciendo como unos apuntitos donde van a hacer un listado de 16 y vamos a ir revisando una por una. Ujú. Y algunas no entran dentro de las constantes, pero son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el examen clínico que ustedes realicen a un paciente no va a iniciar con el paciente sobre la mesa donde yo empiezo a tomar frecuencia cardíaca y temperatura y todo eso, no. O sea, el examen clínico realmente empieza desde que ingresa mi paciente al hospital, clínica, consultorio o donde voy a revisar a ese paciente, desde que llega. Entonces, a lo mejor yo estoy ocupada en otro paciente, pero veo que Firulais ya llegó con su propietaria. Y desde que ella entra Firulais, yo de lejos ya voy a ver viendo su actitud de cómo entra, su manera de caminar, su manera de respirar. Entonces, no es que no esté poniendo atención en el paciente que estoy revisando en ese momento, pero a veces coincide que simultáneamente llega ese otro paciente y entonces, insisto, yo ya estoy observando a ese paciente desde que llega. Entonces, realmente desde que entra a la clínica o consultorio, yo ya estoy observándolo. Entonces, les digo ahí, vayan haciendo sus notitas junto, que son importantes. Y vamos a empezar con la primer constante, que es la evaluación del estado de conciencia. Entonces, ponga número 1, estado de conciencia. Y ahí nos vamos a quedar. Vamos a explicar esto y ahorita seguimos con nuestra lista. Pero 1, estado de conciencia. El estado de conciencia se va a referir a la actitud que trae ese paciente. También, desde que Firulais entró, yo puedo ver su estado nutricional, que nos vamos a referir a la condición corporal, que ahorita lo vamos a ver. A la locomoción y las posturas, o sea, cómo viene caminando, si no está cojeando, cuando se sienta a esperar su turno, qué postura está tomando. También podemos ver en qué estado viene la piel o el manto, si viene cuidado, descuidado, si tiene zonas alopécicas, o sea, que le falte pedazos de pelo, ajá, hipotriquia, que es poca cantidad de pelo. Vamos a ver también cómo viene respirando ese paciente, si viene muy agitado, si viene jadeando, si le cuesta trabajo respirar. Entonces, todas esas cosas son las que les digo que desde que el Firulais entra a la consulta, nosotros ya podemos ir detectando, aunque estemos ocupados con otro paciente o estemos haciendo alguna otra cosa. Entonces, el estado de conciencia, les digo, es su constante número 1. Nos ponemos estado de conciencia. El estado de conciencia, les digo, es cómo viene el paciente tan consciente que puede estar
o sea, la actitud que trae ese paciente ante el medio que lo está rodeando. Ajá. Lo, lo que debe de venir ese paciente, lo ideal sería que venga alerta y responsivo. Eso sería lo mejor. ¿A qué me refiero con esto? Que vean cómo aquí, mientras la doctora está haciendo el cuestionario al propietario de cómo se llama, datos del propietario que vimos la clase pasada en el 1701, y mientras estamos haciendo ese tipo de cuestionarios, este paciente, vean cómo está súper alerta y responde a su medio ambiente. Cuando la persona que tomó la foto, el perro lo está viendo, ¿no? Está perfectamente pendiente de todo lo que está alrededor de su propietario. Entonces, ese sería un estado normal, alerta y responsivo. O este otro paciente en la foto del lado derecho, que mientras la propietaria está ahí en la caja para pagar su consulta, el perrito también está atento de, a ver, quién está rodeando a mi dueña, quién está aquí, quién está allá. Entonces, eso sería lo correcto, que el paciente venga alerta y responsivo. Pero obviamente cuando tenemos un paciente que va a consulta porque está enfermo, porque algo le pasa, pues vamos a tener ya esas variaciones anómalas de ese estado de conciencia. Una sería, por ejemplo, la típica, que sería la depresión. Entonces, estas ya son las alteraciones que podemos llegar a ver cuando evaluamos este punto. La depresión. No es que esté deprimido, sino pues no es él, ¿no? No está contento como siempre. Puede estar alerta, pero deprimido. O sea, vean, así como que no se quiere ni parar, como que su entorno le cuesta trabajo estar como al 100%. Les digo, no es que esté deprimido, sino más bien se refiere así como a que está triste, no es su estado de conciencia normal. El dueño les va a decir, es que está triste, no quiere comer, no está triste, no se puede mover, no es como él siempre es muy juguetón. Entonces, a eso es a lo que le vamos a llamar, digamos, depresión. Obviamente, pues la depresión puede venir por muchas causas. Otra variación del estado de conciencia, pues ya más grave, va a ser el delirio. El delirio es un estado mental en el que se va a producir excitación, va a haber desorden de ideas, puede haber alucinaciones y desvarío. Entonces, el paciente ya no está para nada alerta, ya no está respondiendo a su entorno, de repente está bien y de repente tiene alteraciones esas que les comento mentales, donde de repente empieza a ladrar muchísimo o a lo mejor empieza a llorar muchísimo, como que de repente está y de repente no está. Viene el estupor, donde definitivamente ya el paciente no está ni responsivo, ni alerta, ni siquiera deprimido, ya está en un estado de casi inconsciencia, o sea, está consciente, pero está viendo al infinito, está postrado, eh, no responde a los estímulos, puede vocalizar también, es cuando le llamamos que está estuporoso. Y ya finalmente el último estado de conciencia anormal pues sería en coma, cuando ya pues no hay ningún estímulo de nada, ni siquiera tiene tal vez los ojitos abiertos, está completamente como si estuviera sedado o anestesiado. Entonces esas serían las alteraciones en el estado de conciencia. Lo normal, insisto, es que el paciente estuviera alerta y responsivo. Generalmente se presenta en la consulta en depresión, pero ya alteraciones mucho más graves, les digo, vendría el delirio, el estupor y el coma. En nuestro listado, entonces, ponemos número 2 de la constante que vamos a analizar ahora, va a ser la condición corporal. La condición corporal, pues les digo, es el estado nutricional en el que viene ese paciente. Tenemos pacientes, miren, fíjense bien en estas fotos, normal, con un paciente que tiene su abdomen así como recogido y donde se nota mucho su masa muscular, tomando en cuenta el tipo de raza, ¿no? El tipo de raza que es, obviamente, este boxer, pues esperemos que esté bien musculosito, bien marcadito, abdomen recogido.
Pero podemos tener pacientes bajos de peso, que van de normales a bajos de peso. O sea que para el tipo de raza se ven delgados, no se nota tanto la masa muscular. Tenemos pacientes emaciados, que más que estar flaquitos o delgaditos, ya se notan los huesos muy marcados, la cintura es demasiado evidente. Y ya notamos, les digo, los huesos con facilidad, no vemos masa muscular adecuada. Finalmente, lo peor así sería la caquexia. En la caquexia ya hay un consumo muscular evidente. Miren aquí como ni siquiera se ve el músculo, se ve muy pegada la piel al hueso. Vemos las costillas, está bien. Son esos típicos como esqueletitos ambulantes que andan por ahí. A eso se llamaría caquexia. Entonces, primero sería caquexia, emaciado, bajo de peso, normal. Y luego todo el extremo, ¿no? Todo lo contrario, donde tendríamos un paciente con sobrepeso, donde ya no vemos definidos los músculos, su cintura ya es mucho más ancha, entonces ya estamos hablando de que está excedido de peso, o sea, ya no, para su raza ya tampoco es acorde. Y pacientes obesos, definitivamente lo notamos, ¿no? Cuando están obesos, ¿cuál cintura? El abdomen puede llegar a verse penduloso, no se notan los músculos, entonces tanto la emaciación como la caquexia son malas, como el sobrepeso y la obesidad. Entonces, para esto, para poder clasificar la condición corporal, hay algunas tablas como estas. Estas tablas las han realizado las compañías de alimento para poderlos clasificar. En el caso de esta tabla que les estoy poniendo aquí de Purina, va del 1 al 9, donde el 4 y el 5 es el peso ideal, donde nos habla de unas costillas fáciles de palpar con un mínimo de grasa. Cuando yo paso mi mano sobre el tórax de ese paciente, siento las costillas con facilidad, no bien marcadas, pero se sienten con facilidad. Les mencionaba yo lo de la cintura visible, si los viéramos desde arriba, y eso sería lo ideal. Y hacia abajo, pues lo mismo que les mencionaba hace rato del paciente emaciado, bueno, bajo de peso, que sería costillas y vértebras fácilmente palpables, la cintura y el abdomen firme y contraído, bajo de peso. Y el 1 y el 2 se referiría justamente a lo que les mencionaba hace rato de la emaciación y la caquexia. Estos que les decía como esqueletitos son huesos evidentes, no hay grasa, y hay mucha pérdida de tejido muscular. Y luego hacia arriba, pues vendría lo que sería el sobrepeso, en este caso, que a lo mejor todavía puedo palpar las costillas, pero ya me cuesta más trabajo. Van perdiendo la cintura, ajá. También hay grasita en la base de la cola, y ya pacientes obesos, pues ya no vamos a ver cintura, les digo, se van a ver parejitos como aquí. Hay depósitos masivos de grasa. No sé si han visto algunos perros, sobre todo Schnauzer, que se les hacen así como unas bolitas arriba de la cadera. Esa es grasa. Ajá, completamente gorditos. Y hay otras tablas, la que más utilizamos nosotros es esta es de Royal Canin, que es exactamente lo mismo, donde tenemos, pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a clasificar esa condición corporal del 1 al 5, donde el 1 es caquéxico o demasiado, el 2 es bajo de peso, el 3 es una condición corporal ideal, el 4 con sobrepeso y el 5 obeso. Y estas que dicen aquí, estas letritas, pues es justamente lo que acabamos de describir, de que se siente, no tienen cintura, que se siente la grasa si los tocas por las costillas, en fin. Entonces aquí viene la descripción, es la que más utilizamos. Ustedes pueden utilizar la tabla que quieran, pueden utilizar la anterior, pueden utilizar esta, o hay otras marcas y otras clasificaciones, pero que ustedes sepan justamente qué condición corporal es la que tiene su paciente. Les digo, nosotros la que más utilizamos esta, que es de Royal Canin, con 5 clasificaciones nada más. Y entonces, por ejemplo, si llega mi paciente
yo digo, y el paciente tiene una condición corporal ideal, yo digo, pues tiene una 3 de 5. Entonces yo ya sé que por ese 5 que están utilizando la de Royal Canin. Si me dicen como en la anterior, tiene una condición corporal 3 de 9, pues yo ya sé que están utilizando la de Purina. Ajá. Y ya sé más o menos ese 3 a qué corresponde. Entonces, que está obeso mi paciente, tiene una condición corporal 5 de 5. Que está demasiado 1 de 5. Y así. Así es como lo vamos a clasificar. Pero tomen en cuenta muchísimo el tipo de raza. En este caso estamos viendo un mastín español y bueno, es un cachorro. Entonces, tomando en cuenta el tipo de raza y la edad tal vez del paciente, pues podemos observar que la condición corporal de este paciente es 3 de 5. Es normal, es completamente adecuada, que se ve así, ¿no? Como corpulento. Y nosotros, si no tenemos mucha experiencia, podríamos decir que ese paciente está obeso, pero en realidad no, o sea, va acorde a la raza. Este otro paciente, el típico bulldog, al que en cuanto llega a la consulta, todo el mundo le dice, ay, qué bonito gordito. Y realmente si lo ven, vean cómo el paciente tiene su cintura, cómo tiene sus músculos marcados. Entonces, realmente no es un paciente obeso. Si vemos la clasificación para el tipo de raza, tiene una condición corporal 3 de 5. Este es un pointer, un braco alemán, donde también vamos a ver una muy buena condición corporal. Se notan las costillitas, pero tiene cintura y tiene los músculos bien marcados. Estos son perros de mucho trabajo, entonces están acostumbrados a hacer mucho ejercicio. Entonces también tiene una condición ideal 3 de 5. Ajá, perfectamente bien. Y luego vemos este tipo de razas y nos asustamos, decimos, ay, qué flaco. Pero es un galgo italiano. Y estos perros son muy ligeros y también su condición corporal es esa, precisamente normal. Vean las costillas y sí se notan mucho, pero también tenemos una musculatura muy definida, muy bonita, muy normal, acorde también al tipo de raza. Entonces, esta sería también una condición corporal 3 de 5, es ideal. Acinturado, pero aunque yo le veo las costillitas porque así es la raza, veo los músculos muy marcados. Entonces, tomen en cuenta también el tipo de raza, cómo es para saber si el paciente tiene una buena o una mala condición corporal. También hace rato veíamos, hablando de todo esto que revisábamos desde que el paciente llegaba a nuestro consultorio, les digo cómo el paciente llega, cómo está. Si es un paciente ambulatorio se refiere a que llega caminando. Ajá. Normal, caminando. Pero pues puede haber anormalidades como que sí venga caminando, pero esté claudicando. Claudicando se refiere a que está cojeando. Y puede cojear de un miembro, de dos, o de los 4 alternados. Entonces, eso también vamos a observar. Si cojea, ¿de qué patita? ¿Y en qué momento lo hace? ¿Y cómo lo hace? Y también vamos a tener pacientes no ambulatorios. Los pacientes no ambulatorios son los pacientes que no pueden caminar y pueden llegar, puede que no caminen, o sea, con los miembros posteriores, pero con los anteriores sí traten de caminar y se arrastran, o al revés. Yo sé que es raro, pero sí puede pasar. O bien ninguno de los miembros le sirve, ¿no? Y está totalmente postrado. Y para eso, bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero pues entonces vamos a estar checando pendientes de cómo llegó caminando ese paciente y si cojea, definimos si es ambulatorio o no ambulatorio. Habíamos dicho que íbamos a ver el tipo de pelo y lesiones en piel. Les digo, eso nada más porque el paciente está entrando y lo estamos viendo de lejos. Por ejemplo, en este paciente que es un Pomerania o Pomeranian, pues yo esperaría que fuera mucho más peludo, ¿no? Que su pelo estuviera muy esponjadito, muy, muy peludo. Pero vemos que
este paciente tiene poco pelo, o sea, tiene una hipotriquia y que no es normal. Entonces ya desde ahí estamos revisando todo eso del pelaje. Y esto va de la mano del de deshidratación o de hidratación. Va a ser su tercer constante, anoten ahí. Porcentaje de deshidratación. Entonces llevábamos 1, estado de conciencia, 2, condición corporal, 3, porcentaje de deshidratación y calcular el estado de porcentaje de deshidratación del paciente, algo que se llama prueba de o prueba de paño húmedo, donde ustedes van a jalar la piel principalmente del cuello o de la grupa, e inmediatamente esa piel debe regresar a su lugar. Ajá. Y tarda tiempo en regresar. Es que me está diciendo que ese paciente está deshidratado. El porcentaje de deshidratación es subjetivo, es a criterio de la persona que está evaluando a ese paciente. Y lo normal, cuando se regresa inmediatamente la piel, se considera en porcentaje como un 5%. Ajá, y así va a ir subiendo hasta el porcentaje de deshidratación. Un porcentaje de deshidratación incompatible con la vida ya se consideraría un 12%. Entonces, una deshidratación subclínica, 6%. Para arriba, conforme subjetivo, porque a lo mejor, para mí, un 7% de deshidratación, pero a lo mejor para mi compañera media va a haber un 8% de deshidratación. Una clasificarlo. Entonces, no sé si queda claro la prueba de paño húmedo, alzando la piel y se debe de regresar inmediatamente. El porcentaje de deshidratación